Y ahí está Dani Balmaceda. Sí, me ¿Qué siento haces, medio Dani? oscuro. Espera, Estás un poco oscuro. ¿es vos? Muy bien. Mejoramos un poco. Vamos a ver si mejora un poco. Ahí va, ahí está un poco mejor. Ahí va. Bueno, Bueno, ¿cómo estás? bien, Jerry, todo bien, por suerte, Qué, avanzando. qué bueno, ¿seguís del otro lado del charco? Sigo en Colonia, sí, sigo en Colonia y con algunas ventajas respecto de la Argentina, porque todavía nosotros no tenemos una cuarentena obligatoria. Entonces, tenemos la oportunidad de salir, tenemos mucho cuidado, aquí hay mucho cuidado, Ujú. pero es muy poca la gente que hay, muy poca, y todos cuidadosos. Así que se sale, viste, media hora, 40 minutos, uno más o menos hace un poco de cambio de aire y después, o para hacer las compras y esas cosas. Pero quienes conocen Colonia eh, en sus momentos de turismo, es muy raro ver cómo, eh, por ejemplo, el domingo pasado en el casco histórico era un día de sol radiante y estaba vacío. Un domingo de sol radiante en Colonia, en el lugar más turístico, vacío. Increíble. Vi los videos que compartiste de ese momento en alguna de las redes sociales y me parecieron muy impresionantes. A mí me encanta Colonia, pero mi imagen de Colonia es el casco histórico repleto de gente, ¿no? Exactamente. Supongo que muchos que se dedican a la fotografía me envidiarán que tengo la posibilidad de hacer tomas sin público. Es realmente, pero a veces te sentís en una ciudad fantasma. Mm. Eh, es Sí. una sensación rara. Bueno, para los que se fueron uniendo, les cuento que Dani Balmaceda, Daniel Balmaceda, como siempre digo, es mi historiador de cabecera. Lo admiro mucho a Dani y siempre es mi referente cuando tengo que tratar de entender el pasado de alguna manera. Hicimos con Dani un episodio hermosísimo de Aprender de Grandes, donde conversamos de un montón de cosas. Y me gusta que Dani se considera el cartonero de la historia como una de sus acepciones profesionales, porque se interesan los detalles de la historia, esos detalles que a veces pasan desapercibidos. Siempre me acuerdo, cito un par de ejemplos que me gustan mucho, que me comentó Dani, cómo hicieron en el Cabildo Abierto de 1810 para tener sillas para toda la gente que estaba dentro del Cabildo. Y esa es una de las preguntas típicas que se hace Dani. O qué pasó y cómo fue el primer accidente de un auto o de un taxi, no me acuerdo, en Sánchez Bustamante y Las Heras, ¿no? O no, y Libertador. Y Libertador hace unos 100 años o algo así. Eh, y lo Bueno, que me gusta mucho, cuando no sé, cuando no se llamaba Libertador todavía. claro, ni siquiera se llamaba Libertador. Bueno, y lo que me gusta mucho de Dani es que mira la historia de una manera que a mí me parece fresca y que me interesa mucho. Y lo que quiero preguntarte, Dani, para disparar esta conversación, y es lo que te anticipé, estamos en un momento que es obviamente es un momento histórico y las próximas generaciones van a mirar para atrás y van a hablar de la pandemia del 2020 y del coronavirus. ¿Y qué piensa un historiador? ¿En qué está pensando un historiador cuando está viviendo un momento histórico? ¿Qué es lo que estás pensando? Bueno, se te cruzan un montón de datos, de esos que venís leyendo. Uno es un coleccionista de información. Cuando estás investigando en un libro, no podés evitar correr un poco la vista en un diario de, no sé, de 1918 o en un documento, o en un, correr un poco la vista y revisar lo que está alrededor y encontrarte con otras cosas. Y entonces terminás recolectando, siendo coleccionista de informaciones. Y vos sabés que en general, es verdad que cuando uno revisa todo eso, se encuentra con que, pero estas cosas nos pasaron ya, estas discusiones ya las tuvimos, eso suele ocurrir. Pero no es que yo me doy cuenta antes. Cuando está pasando algo, ahí digo, pero esto ya pasó. O sea que yo no podría decir con seguridad lo que mañana nos va a tocar, pero sí me voy dando cuenta en el paso a paso que vivimos esas situaciones. Y entonces sí
me ha tocado en esta oportunidad, más que mirar por el espejo retrovisor, mirar hacia adelante. En general, no estoy mirando mucho hacia adelante, sino más bien hacia atrás. Y a veces me pasa algún papelón por ir a reunirme con amigos que están hablando de algo que pasó y que todos saben y que yo me había pasado todo el día en 1826, ni me había enterado y era algo notable. Bueno, eso es habitual. Y en este caso, si bien no sigo el día a día de la información, miro un poco más hacia adelante, sí, claro. Y está bueno, y estamos, cuando diste la charla en TEDx Río de la Plata hace 3, 4 semanas, y hiciste una analogía muy linda en esto que a mí por lo menos me gustó mucho y me pegó, y es cómo mirar pandemias del pasado nos pueden ayudar a encontrar la luz al final del túnel de esta, ¿no? ¿Querés repetir un poquito los conceptos que había atrás de eso? Sí, cómo no. Nosotros, las principales, las dos más fuertes y las dos más graves que sufrió la humanidad fueron la peste negra en el siglo XIV y la gripe universal. La van a encontrar si la googlean como gripe española, aunque no lo es. No, pobre España no debería adjudicarse el título de esa gripe. Pero esas fueron las más feroces en daño a la humanidad. Y de las dos se salió evidentemente construyendo oportunidades a partir de todos esos inconvenientes, porque el final de la peste negra fue el llamado Renacimiento, que justamente cuando pensás en el nombre, el sentido que tiene, va más allá del renacer del arte clásico, etcétera, sino que había un renacer evidente en toda la gente que estaba, los que dejaron de morir, ¿no? Y lo mismo ocurrió con la gripe española, porque esa gripe terminó, o sea, empezó en 1918, terminó en 1919, donde fue verdaderamente mucho más grave la del 19 que la del 18, y de allí saltamos a la década del 20, que, que fue vanguardista, fue cambiante. Yo te digo, me cuesta encontrar una década de tanta revolución. Podríamos ir a la década de 1960, por ahí, pero la del 20 se venía de una situación eh, tan distinta a nuestra realidad que para nosotros, si miráramos hacia atrás, nos sentiríamos un poco más identificados con 1920 que con 1890. En cuanto a las relaciones sociales, a la importancia que le damos al prójimo, a la forma de vestirnos, a la forma de comer, en un montón de aspectos. Y ese año 20, bueno, todo ese año 20 fue como un cimbronazo para el planeta. Así que yo entiendo, a mí me gustaría que empecemos mañana, pero entiendo que todavía nos queda navegar en tormenta un largo trecho, pero justamente ya tenemos que empezar a trabajar y a construir la llegada a tierra, Mm. porque nadie, Jerry, va a volver igual. No se puede volver igual de esta situación. Inclusive, te diría que las anteriores pandemias y también las epidemias, como la de la fiebre amarilla que azotó a Buenos Aires y a Corrientes y que fue verdaderamente letal, ninguna de esas tuvo estas características, en donde estamos contando, no solo estamos contando los muertos y los infectados, antes no se sabía, no se podía contar los infectados, sino que además estamos resguardados y cambiando nuestra interacción, no sé si nuestra rutina, probablemente porque nuestra rutina tiene exteriores, pero sí, todo eso ya se integra a nosotros y también lo que tiene que ver con el cuidado, con la consideración, con el pensar un poco si vos estás invadiendo un terreno que no corresponde. Mira, hay una frase que a mí no me convence mucho y no me va a convencer, ni me vas a convencer nadie, a convencer, que es los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro. No, no, para mí los derechos de uno se confunden con los derechos de otro y siempre se trata de encontrar entre todos una salida, porque si no seríamos como compartimentos estancos, ¿no? Cada uno, espera, hasta acá es tu derecho.
No, no es así. Bueno, justamente ahora llegamos a un momento en donde te diría que los derechos del otro pasan a ser muy importantes, porque nosotros, en vez de pensar eh, en base a lo que nosotros queremos, vamos a tener que tratar de ver un poco al que está, al prójimo, al que está cerca, para ayudarlo. Mirá, yo creo que lo que más estoy evaluando es eso. Y Mm. si me permitís, te voy a decir algo que nunca había pensado. Hoy, hoy empezaba la Feria del Libro, ¿no? Ah, Es una fiesta para los escritores, para las editoriales, para los lectores. Es un, son 20 días de corridas, de encuentros, de reuniones. Bueno, es una fiesta en Buenos Aires, la Feria del Libro, que claro, hoy, esta vez la perdimos, por ahora está perdida, veremos qué pasa más adelante. Muy bien, yo pensaba, eh, cuando yo escribo un libro, ¿cuánta gente hay atrás del texto que termina en la librería? Bueno, lo pregunté y en mi editorial hay 170 personas, 170 wow, familias wow. trabajando atrás de la construcción de un libro. Que uno se cree un poco Hemingway, ¿no? Sentadito escribiendo y que pasa. Sin embargo, y estoy hablando de una sola editorial y no estoy contando los distribuidores y no estoy hablando de los libreros y de todo el movimiento, toda la logística, todo lo que pasa para que un libro llegue a la librería. Y ahora, a partir de ahora, siento que cuando me dicen, tenés que promocionar un libro, y yo digo, ay, no, por favor, no, no, tengo que promocionar un libro porque si a mí no me importa vender un libro más, lo tengo que hacer por todos los demás. Tiene que importar muchísimo. No estoy solo en esta cruzada. En todo caso pondré la cara, pero no estoy solo. Bueno, esas cosas las estoy descubriendo. Ni siquiera las estoy reencontrando, las estoy descubriendo. Está buenísimo. Me quedé pensando con el tema de la peste negra y la gripe universal, mal llamada española, y cómo después de eso vino el Renacimiento y después la peste y la década del 20 después de la gripe española, que en realidad obviamente es una secuencia cronológica, pero no necesariamente de causalidad. Es decir, no es obvio de que que se deben a que pasó eso, sino que sucedieron después. De hecho, en la década del 20 también vino después de la Primera Guerra Mundial. Y el Renacimiento vino porque se dieron un montón de fuerzas que fueron llevando en esa dirección, ¿no? Con lo cual está bueno la analogía y está bueno que nos genere la esperanza de que venga un momento de florecer y de crecer, pero hay que ver si están dadas el resto de las condiciones, ¿no? Sí, lo que pasa es que son momentos en que se encienden todos los alertas y aparte estamos eh, pensando en la finitud, estás pensando en los que te rodean, hay un cambio que te saca del vértigo y de la vorágine. Si pensamos que no había vértigo en el siglo XIV, te aseguro que estamos equivocados. En todo caso, no sería el nuestro, pero ellos lo tenían. Y también en la época de la epidemia, que justamente empezó a expandirse de una manera bestial en la Primera Guerra. Ahora, aclaremos algo. Eh, la Primera Guerra no sumó tantas muertes como la gripe. Y además, muchos de los soldados que creemos que murieron en el campo de batalla, porque eso se le dijo a sus familias, fue por esa gripe. ¿Cómo le ibas a explicar a los padres que te habían dado un chico para ir a pelear en el frente de batalla que no, que se había muerto por una gripe, que no era un valiente que había avanzado heroicamente? Bueno, entonces, es verdad, después tenés la Segunda Guerra, pero la Segunda Guerra, fíjate que también te da algo, porque la generación, el baby boom, los chicos del 50, son los que terminaron generando un cambio también muy importante en los 60. Entonces, no es justamente la consecuencia o sea, que tiene que encajar directo, pero sí es algo donde uno ya empieza a enfocarse y a trabajar. Nadie de nosotros está pensando en el futuro como mañana abro la puerta y sigo mi vida como venía haciéndola en febrero. No,
Bueno, y todo ese conjunto social mundial es inevitable que vayan hacia un cambio. Porque en un momento te dije lo de la tormenta. Cuando pasa esa tormenta, ese tormento que se llama la tormenta, cuando pasa esa tormenta, es casi como que te abrazás, sentís que ahora sí empezás a recibir un impulso de ya pasó. Bueno, todo eso se va a conjugar con nuestra realidad. Si vos estás, mira, los escritores estamos en una interesante oportunidad para escribir, para seguir como hacemos siempre, estar encerrados escribiendo. Pero también he conocido casos en estos días de algunos que no están pudiendo producir letras, que no se sienten animados y que tal vez porque tienen otras preocupaciones fuera de la escritura y inclusive económicas, no están en este momento enchufados. Bueno, todos necesitamos ánimo, necesitamos ayudarnos y ayudar. Te diría que la mejor manera de ayudarnos es ayudar. Yo estoy tratando de ver cómo se puede hacer para ayudar desde a aquellos que lo necesitan, donde yo sé que es muy poco el aporte que puedo hacer. Bueno, así funciona. La sociedad va a tener todo eso y creo que a partir de allí es donde vamos a empezar a armar algo más en conjunto y positivo. Está genial. Esta sensación de estar en un momento histórico no me pasó muchas veces en la vida. Tuve momentos en los que sentí que estaba en momentos importantes, cuando fue el atentado en las Torres Gemelas, o momentos en los cuales por un ratito, aunque sea, el mundo estuvo mirando todo en la misma dirección, como cuando murió Lady Di, por decirlo, pero que no fue una cuestión de cambio histórico ni de bisagra histórica, sino simplemente que todo el mundo, como estamos haciendo ahora, que es muy raro que todo el mundo esté pensando en lo mismo ahora, o viviendo cosas parecidas, cosa que no sucede muy seguido, ¿no? Me pregunto, o te pregunto, Dani, si es en los momentos históricos del pasado, ¿la gente era consciente que estaba en un momento histórico? O sea, la gente en la Revolución Francesa, o en la mitad de una de las grandes guerras, o en el momento, no sé, a principios del siglo XX, donde se hicieron los grandes descubrimientos de la física moderna, la cuántica y la relatividad, ¿la gente sabía que estaba en un momento histórico o no? ¿O es distinto esta vez? No, yo te diría que siempre existe una conciencia, porque cuando lo vivís, lo primero que advertís es que algo está pasando que no es habitual. Entonces, eso ya te crea una conciencia. Nunca una conciencia real y absoluta de lo que estás viviendo. Nunca pasó. Entonces, en ese sentido vos tenés razón. Cuando lo vivían, sentían que algo estaba cambiando, pero no podían tener la magnitud de lo que estaba cambiando. Eso no lo podían tener. Bueno, ¿sabés qué nos pasa? Nosotros tampoco. Mm. Todavía nosotros estamos en esa situación. No tenemos la mínima posibilidad de medir la magnitud, porque nosotros tenemos el hecho aquí, en la miopía que nos impide observar realmente lo que está ocurriendo. Hicimos 2 o 3 chistes riéndonos de toda esta situación hace un mes y medio y ya no los hacemos. Bueno, cuanto más distancia tomás, de los hechos, los ves con mucha más claridad. Así que sí, al que sabemos que estamos en un momento histórico, y te diría que para escribir sobre este momento no estamos todavía en condiciones, Claro. salvo los cronistas, porque la crónica viene muy bien, porque nosotros sí le podemos dejar una crónica de hechos, como ha ocurrido en la fiebre amarilla, en la peste, como ha ocurrido en las gripes, dejar una crónica para que otros, pero ya con una mirada mucho más global y con, llamémoslo de la manera más clásica, con el diario del lunes, puedan entender el panorama y resolverlo. Nosotros estamos en medio del partido, ¿cómo vamos a contar cómo salió este partido o cómo jugamos si todavía estamos en la mitad del primer tiempo casi? Totalmente. Acá Geraldina menciona la llegada del hombre a la luna como otro momento histórico. Yo tenía 3 años en el 69, con lo cual no lo recuerdo.
tengo una vaga sensación de estar mirando la tele, pero no sé si es un recuerdo que se me sembró después. La verdad, no sé si fue así, si es verdad el recuerdo que tengo de cuando tenía 3 años. Por eso mencioné estos otros que son cosas que recuerdo. El día que murió Lady Di me acuerdo exactamente dónde estaba con mi esposa y de qué estábamos conversando en ese momento. Obviamente el 11 de septiembre del 2001 todos nos acordamos dónde estábamos, con quién estábamos y qué estábamos haciendo, porque a pesar de que ya van casi 20 años, es relativamente reciente para la vida de la mayoría de nosotros, ¿no? Con lo cual la llegada del hombre a la luna definitivamente fue un momento histórico en muchas dimensiones, pero no lo sentí como en carne propia, ¿no? Dani, hay una cosa que me llama mucho la atención y es cómo hay algunas profesiones, y voy a ir a los historiadores como ejemplo, profesiones que van cambiando el rol social que juegan a lo largo del tiempo. Porque a veces aparecen personajes, o sea, el ejemplo para mí típico es cuando apareció Carl Sagan y habló de cosmología al público masivo, ¿no? Que eso fue en los 80, principios de los 80, a mí me impactó tanto en mi vida que lo uso como un ejemplo paradigmático, porque me hizo ver un mundo que me fascinó y que cambió literalmente el curso de mi vida por muchas razones. Y siento que ahora puede ser que sea el momento de los historiadores, y a eso viene eh, todo lo que pasó con Yuval Harari, de cierta manera, es sintomático de la importancia que tiene en un futuro tan incierto poder entender nuestro pasado, ¿no? Como un tipo que se dedicó a estudiar los movimientos militares en el medioevo, no sé qué fue lo que hizo, pero me parece que hizo algo así Yuval Harari, y decide empezar a escribir porque le dieron ya la posición permanente de profesor y tenía más tiempo, y de repente saca libros como Sapiens o como Homo Deus o como las 21 historias o 21 ideas para el siglo XXI, que es el tercer libro, que se vuelven libros de referencia masivos para todo el mundo, ¿no? Y que marcaron un poco los últimos años desde el punto de vista del debate de cómo mirar para atrás y mirar para adelante, ¿no? ¿Te sentís parte de todo esto? Porque ahora vos también estás mirando la luz al final del túnel y todo eso. ¿Cómo lo ves? Bueno, a mí me da la sensación de que no, no logro abarcar tanto, eh, tal vez porque estamos en un mundo muy cargado de información. Y entonces ya nos cuesta un poco más. Eh, ma- mm, pero sí soy consciente de que el manejo de la palabra es uno de los pilares de la construcción. Y entonces allí es donde tenemos, siento, por lo menos sí, yo siento sí una gran responsabilidad. Eh, Creo que los medios de comunicación, de información, son mucho más complejos ahora como para creer que nos queda exclusivamente a nosotros esa tarea. Y no estoy refiriéndome a algo volátil, sino que justamente se puede trabajar desde otros contextos. La palabra, que va a ser la herramienta para que sigamos entendiéndonos, eh, ya se puede ofrecer de maneras tan distintas. Así que no estoy seguro de que sea específicamente el escritor o el historiador el encargado de llevar adelante esa tarea que en la antigüedad era casi la única misión que tenía un historiador o un escritor, el de dejar testimonio y aposta para tratar de construir. Ahora nosotros no tenemos semejante responsabilidad. No, claro, pero sí pueden tener influencia, ¿no? Porque realmente si no miramos el pasado es muy difícil de pensar esta situación actual. Es que el pasado son nuestras raíces. Si no miramos el pasado, no tenemos manera de entender dónde estamos parados. Estamos flotando, ya que hablaste del espacio, estamos flotando por ahí sin ningún sentido, en un espacio hacia la nada. Por supuesto que el pasado, nuestro pasado por nuestra sangre, por nuestros abuelos, por la historia en la que participaron nuestros abuelos, la historia cotidiana, la de nuestros padres, por la geografía, porque vos también geográficamente estás haciendo, yo estoy en Colonia
no puedo evitar pensar en cuando llegó Manuel Lobo en 1680, o, uy, por acá estuvo Ceballos, esta es la casa de Ceballos, allá vivía Rivadavia. O sea, la historia te la encontrás en todo momento, y entonces tampoco siento que estoy en una ciudad flotando, sino que sus raíces me corresponden. Y entonces, a partir de las crisis, la raíz, el lugar a donde vos te aferrás, es una de las claves. Y yo creo que justamente en este momento, bueno, es muy importante aferrarse a lo que sentimos que nos pertenece, a eso poco que nos pertenece que no nos van a quitar, que es nuestro pasado y es nuestra historia. Está buenísimo. ¿Estás escribiendo? Todo el tiempo. Sí, ¿y cuál es tu proyecto que nos puedas contar? ¿En qué andás? ¿Qué estás escribiendo? Mira, ahora cuando vine en enero, vine a terminar un libro sobre historias de palabras, sobre historias de frases, sobre sus orígenes, para esos entretenimientos de la lengua que a mí me llevan a leer a veces manuscritos que jamás me interesarían por el contenido, solo para ver si la palabra todavía sigue viviendo después de tantos años hacia atrás. Así que principalmente ese es mi primer reto. Pero también, bueno, en general, siempre estoy pensando en varios libros a la vez, con lo que me enfoco en uno, pero colateralmente estoy trabajando siempre en 3 o 4, con lo que no me puedo aburrir nunca. Y ahora le agregué, por esto de que cada uno se tiene que reinventar, eh, toda una actividad virtual, de clases, de charlas, qué sé yo. Te doy un ejemplo. A mí cuando empieza el 25 de mayo, lo llamo internamente temporada alta, Claro. porque me toca el 25 el 20 de junio, el 9 de julio, el 17 de agosto, el 11 de septiembre y a veces el 12 de octubre. Y entonces estoy durante esos meses con mucha actividad. Y siempre me pasaba que cuando llegaba el 25 de mayo, y tenía que ser un poco selectivo porque no podía estar en todos lugares. Y ahora me doy cuenta que era mucho más fácil. Lo que pasa es que, claro, ahora también hay un público ávido de esas cosas. Así que también estoy trabajando mucho desde lo virtual y el armado de clases y de charlas para acompañar la actividad de los libros. Una cosa que siempre me gusta preguntarte, Dani, porque yo también soy fanático de las frases y de las palabras, de su origen y de cómo van mutando, y sigo, los que no lo siguen a Dani en Instagram, síganlo, o en Twitter, porque ahí va poniendo perlitas del idioma prácticamente todos los días. Yo lo sigo y no me pierdo ninguno, y si me pierdo alguno voy para atrás en su feed para encontrar lo que me perdí, porque me parecen geniales. Contanos alguna que hayas conocido, que te hayas enterado hace poquito y que te haya divertido, te haya interesado, alguna perlita de nuestro idioma. Bueno, de las últimas, que por más que resulte obvia, fue Levante. Tener Levante me causó mucha gracia. Tener Levante es aquel que iba a un baile y cabeceaba y lograba que la mujer se levantara. Entonces, como están todas las chicas sentadas, el que tenía Levante era el que lograba ese gran triunfo. Bueno, y Es me bien imagino literal, que es bien literal. o sea, en realidad termina siendo absolutamente literal. Bueno, recién creo que justamente comentaba la de asombrarse, que es que el caballo se asusta de su sombra y entonces de allí viene a asombrarse, de asustarse de la sombra. A veces son demasiado literales y sin embargo no nos damos cuenta que es tan fácil la cosa. Lo que pasa es que cuando empezás a rastrear, ahí te das cuenta que sí, que estaba a la vuelta de la esquina la solución. Sí. A mí me gusta pensando en las metáforas, ¿no?, que usamos para describir el mundo tan complejo en el que vivimos y que nos ayudan a entenderlo un poquito, o a comunicarlo. Es interesante como hay algunas metáforas que siguen vivas porque nosotros cuando decimos, por ejemplo, como dice Shakespeare en Romeo y Julieta, dice, Julieta es el sol. Eso es una metáfora clarísima porque Julieta no es el sol, pero te dice eso y ya, o sea,
sabés exactamente a qué se refiere con eso cuando Romeo lo dice. Y hay otras metáforas, como podría ser asombrarse o qué levante tiene, que quizás se pierden en la etimología y ya son metáforas de alguna manera muertas, ¿no? Que no están vivas porque no llevan el sentido original. Ya lo adoptamos con el nuevo sentido y nos olvidamos de a qué hacía referencia en el dominio origen eso, ¿no? De la metáfora. ¿Eso te interesa cuando mirás el pasado, de cuáles están vivas, cuáles no? Sí, 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 por supuesto. Es muy interesante ver, te digo, ver cómo se va transformando y cómo una palabra a veces empieza, como vos planteás, en una metáfora muy concreta y que luego de 4 o 5 pasos ya no hay forma de entender dónde estábamos parados. Es decir, cómo empezó y cómo llegó. Bueno, hay algunas cuyo recorrido es así de atractivo, porque, qué sé yo, te digo una, había unos ladrones en la Roma antigua que lo que hacían era disparar con una especie de sevillana, un veneno, algo para marear a la persona para robarle, ¿no? Y de esa palabra, el contenido, el camino es demasiado largo y no quiero perderme en la mitad, de esa palabra derivó camuflaje, que los soldados que en la Primera Guerra Mundial descubrieron que iban con sus uniformes lujosos y que eran un blanco muy fácil. Y entonces descubrieron en el 18, en las trincheras que tenían, en el 15, en las trincheras que tenían que usar camuflaje. Bueno, y empezó con unos ladrones, entonces obviamente que se pierde completamente, pero justamente hay un atractivo en todo eso. Mira, te voy a contar una porque es sencilla y muy, muy fácil de entender. El rey de Inglaterra, previo a su coronación, hacía una gran comida y entraba en la comida a caballo entraba el campeón. El campeón era el rey del campo. En el campo de batalla, el mejor era el campeón. Campeón. Bueno, el hombre entraba y un heraldo decía, aquí está el campeón, y viene a preguntar si alguien osa discutir la coronación de mañana. Todos comiendo, seguían comiendo, el tipo un grandote a caballo, el mejor en el campo de batalla, seguíamos comiendo, todos tranquilos. Y entonces ahí el rey tomaba una copa, mira, acá tengo una, voy a tomar un poco de agua. Tomaba una copa, le ponía vino, tomaba del vino y se la mandaba al campeón. El campeón tomaba la copa y cuando terminaba de tomar, la levantaba y todos lo ovacionaban. Y cuando vos ves en el deporte al campeón que le entregan una copa, es de ahí. Claro, se perdió, como vos decís, se perdió. Pero es fantástico conocer, llegar hasta allá y entender, por ahí vienen las copas de los campeones. Mirá, mirá, seguro que no la mordía como Nadal, ¿no? No, estos hombres eran bravos, así que también puede ser. Qué bueno, qué bueno. A ver, no sé si la gente tiene preguntas que quieran hacerle a Dani. Yo me muero de ganas de seguir preguntándote por historias chiquititas y significativas, por el origen de las palabras. Eh, hay muchos deditos Bueno, para pero mira, arriba y saludos. Contame alguna mientras. igual, sí, no, igual te puedo contar, por ejemplo, la de el asta de la bandera. En realidad el asta era una lanza de madera, y en algunos casos uno llevaba en la lanza la bandera, por eso le decimos asta a la bandera, al palo de la bandera. Bueno, una asta chica es una astilla, una pequeña asta, ¿no? Una astilla. Y donde se hacían barcos, el piso estaba lleno de astillas y por eso se llama astillero, ¿no? Está Y cuando genial. se hacía un remate, se colocaba una bandera, se colocaba con el asta una bandera, se plantaba y debajo los objetos que se iban a rematar, los que estaban sub asta, ¿no? Los que estaban Suba. sub asta, bueno, Es increíble cómo es así. se va ramificando, ¿no? Y va tomando vida eso. Claro, bueno, la guerra, el mar, el que se mareaba en el mar, por supuesto, por eso se llama mareo, ¿no? Pero la guerra, la navegación, y dieron muchas cosas. Oriente es por orientarse, perdón, al revés, orientarse es por oriente. El Ujú. que se orienta es el que sabe dónde queda el oriente. Bueno,
o el inoportuno es el que no está logrando llegar al puerto, ¿no? Te cuento una que me enteré hace poquito, justo que alguien pregunta de dónde viene alunado, como sinónimo de enojo, y hace un tiempo, tuve la suerte de ir a Valencia, en España, y ahí Valencia era una ciudad amurallada, y está la frase de estás en la luna de Valencia, que yo no sabía nunca de dónde venía y me lo contaron ahí. Parece que era muy peligroso después de las 8 de la noche quedarse afuera de la muralla porque ya cerraban las puertas y no podías entrar, y si quedabas afuera era probable que no la contaras. Entonces la gente que quedaba en la luna de Valencia eran los que habían quedado distraídos y no habían entrado de nuevo a la ciudad antes de las 8 de la noche cuando se cerraran los pórticos. Entonces era el distraído, uy, estás en la luna de Valencia, es porque quedaste en la luna al aire libre y probablemente no cuentes la historia. Sí, absolutamente. Y te lo complemento con el alunado, porque obviamente que las lunas determinan las mareas y también determinan, siempre se estudió, los humores. Entonces, una persona, el efecto, se dice siempre que el efecto de los planetas y de los satélites y terminan influyendo en el carácter de algunos. Recordemos que siempre es para el hombre uno de los elementos más habituales para entender su mundo, las cosechas y todo, fue la luna. Es decir, el hombre primitivo, lo que podía entender del tiempo en sí, era que cada 7 días, vamos a ser así medio brutos para comentarlo, pero que cada 7 días cambiaba la forma de la luna. Y eso le permitía empezar a tomar nociones del tiempo. Bueno, de hecho, nada menos que en inglés le dicen Monday a un día por la luna y nosotros decimos lunes. Así que la influencia de la luna es realmente determinante. Acá alguien recuerda que en algún momento tenías la explicación de la palabra linchamiento, no sé si te la acordás. Sí, John Lynch, linchamientos por un señor llamado John Lynch, Ah, mira. que decidió hacer justicia por mano propia. En realidad vivía en un territorio en el que se cometían muchos robos y la justicia no estaba a la altura de las circunstancias. Estamos hablando del 1600, ¿no? Sí. Y bueno, entonces Lynch y el resto del pueblo lo que hacían era ir a tomar justicia tirándole piedras y dañando inclusive cuando los detenían, Lynch y sus hombres iban a proferir un castigo a esta gente. Por eso a veces escuchamos la palabra linchamiento en tiempos bíblicos, pero en realidad no era esa la palabra. Claro. Ahí me surge una duda que tengo siempre, Dani, que me encantaría, es una pregunta que quizás es difícil. Si fuéramos a 1810, ponele, en Buenos Aires, y escucháramos una conversación de dos personas, seguramente entenderíamos algunas cosas y otras no. ¿Y qué pasa si viene al revés? Alguien de 1810 viene acá y escucha esta conversación. ¿Cuál de los dos tendría más dificultad en entender? ¿Nosotros yendo para atrás y tratando de entender una conversación que tuvo lugar en 1810 o ellos viniendo para acá y tratando de entender esta conversación? Ellos, por supuesto, ellos. Nosotros, por lo menos, tenemos el conocimiento de las palabras inclusive o sus derivaciones. A ellos no les podemos decir coronavirus. O sea, no entienden no tienen de dónde aferrarse para entender algo. En cambio nosotros, lo digo como lector de documentos antiguos, a veces te encontrás con palabras que justamente están empleadas de otra manera a las que utilizamos en la actualidad, pero rápidamente les encontrás un sentido. Por ejemplo, en la época de 1810, vos no tenías fiebre, tenías calenturas. Entonces, lo podés interpretar claramente. Ahora, viene uno desde allá y le decís, no sabes la calentura, no sabes la calentura que tengo, y andate a la cama, ¿entendés? Claro. O sea, es más fácil para nosotros, desde ya. Ahora, lo que te aclaro es también que lo que les puede llamar mucho la atención a los señores del 1810 de nosotros es cómo hablamos, es la tonada, la velocidad. Ellos manejaban con otro estilo y esa influencia es claramente la de la inmigración.
los inmigrantes y sobre todo el enorme peso que tuvo la inmigración italiana entre nosotros, hizo que modificáramos nuestra tonada, modificáramos inclusive muchas de las palabras que decíamos de una manera las hayamos transformado, así que definitivamente nos sentiríamos mucho más cómodos hablando con los inmigrantes bajando de los barcos que tuvieran algún conocimiento de nuestro idioma que con Belgrano, Castelli y Moreno. O sea, Belgrano, Castelli, Moreno, San Martín, ellos tenían acento español, ¿no? O sea, más parecido a un acento español que al Sí, nuestro. sí, 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 por supuesto. San Martín tenía acento andaluz, pero directamente, no es que lo transformó cuando vino, no, tenía acento andaluz. Se fue de acá, se fue de nuestra tierra con acento ya andaluz y ya lo perfeccionó. Y esas cosas no las cambiaban. Y la mayoría, sí el criollo, el criollo en América ya tenía una tonada que en España sonaba un poco distinta, pero apenas. Lo que pasa es que vos fijate que en nuestra propia tierra nosotros no habla y de la misma manera un porteño que un santiagueño que un cordobés. Y bueno, y justamente cada uno, o un mendocino, son tonadas absolutamente distintas, las cuatro que acabo de mencionar. Y hay muchas más, por supuesto, porque en el litoral, en la Mesopotamia también. Mm. Pero es justamente la conjunción del español con qué se hizo el cóctel para llegar a la tonada que cada uno sacó. Está buenísimo. Yo sospecho que mucha de la gente que está escuchando tiene hijos y hoy a la noche les va a quizás contar una historia antes de que se vayan a dormir. O quizás no a sus hijos, a algún amigo o a su pareja. Regalarnos alguna historia de cama. O sea, ¿qué historia le podemos regalar hoy a la gente que está acá escuchando para que le cuente a sus hijos antes de que se vayan a dormir? Bueno, Ricardo Gutiérrez es el nombre que tiene el Hospital de Niños, porque Ricardo Gutiérrez siempre se dedicó a los chicos, como pediatra. En realidad él quería ser abogado, pero fue a rendir un examen y le hicieron una pregunta que no la sabía y le dio tanta vergüenza que dijo, esto no es para mí, se retiró del derecho y para felicidad de muchos chicos y familias, se convirtió en médico. Y en una oportunidad estaba por La Boca y fue el barrio de La Boca, en el sur de Buenos Aires, y fue a ver a un chico que estaba en cama. Lo revisó y cuando, después de verlo y de conversar con él, le dijo, señora, acá tiene la receta de lo que tiene que hacer. ¿Qué tengo que comprar? Tiene que comprarle un juguete y tienen que jugar con él. Eso puso en la receta. Wow, wow. Bueno, muy linda historia de... Yo no sé si la voy a... Sí, se lo voy a contar a mis hijos hoy a la noche. Están grandes ya, pero les va a gustar, me encantó. Acá alguien comenta, Rocky Roxy dice que, o Rock y Roxy, que Ricardo Gutiérrez es de Arrecifes, de donde es esta persona. Parece que es de ese lugar. No tenía el dato interesante. Bueno, Y mira, la Arrecife, calle principal de Arrecifes parece que llega a zona. Creo que Arrecifes es kilómetro 160 más o menos, si mal no recuerdo, desde Buenos Aires. Alguna vez fui para ahí. Qué linda historia. Bueno, Dani, espero la próxima verte en persona. Ojalá podamos ya encontrarnos en persona, de este lado o de aquel lado del charco, que sea donde sea. Como siempre, te agradezco mucho porque me voy con un montón de historias y de hecho fui tomando notas de algunas de las historias acá para contar en casa ahora a la noche y hacerme un poquito el canchero con todo esto que me encanta. Acá me dicen kilómetro 176, no estaba muy lejos, ruta 8 en Arrecifes. Bueno, la próxima vez que vayan a Arrecifes y vean que la calle principal se llama Ricardo Gutiérrez, acuérdense de Dani, de la cuarentena y de esta conversación. Dani, gracias y espero verte pronto. un gran abrazo, Jerry. Gracias por esta Que conversación. estés bien. Chao. Adiós. Y chao a todos. Nos vemos mañana en otra de estas conversaciones. Recuerden que tenemos todos los días conversaciones con gente que admiro y que tengo la suerte, la fortuna de que me den bola. Como Dani, que le digo, che, ¿querés charlar? Y me dice, dale, me copo. Todos los días en distintos horarios, porque algunos viven en otros usos horarios. Así que sigan en @aprender de grandes. Voy a ir anunciando con quién hablo cada día y nos vamos a dar el lujo de compartir historias como esta.
Gracias a todos y de nuevo gracias, Dani. Chao.